ciertas normas institucionales, ¿no es cierto? Se rayó la cancha y eso no ha cambiado. Entonces ellos dicen en general, la tesis es que cuando las instituciones están capturadas, las naciones fracasan. Tienen mucha probabilidad de que esos países finalmente no logren una idea de desarrollo genuino que sea inclusivo, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la idea del sistema chileno, tanto por lo que estamos viendo acá de estos dispositivos que se activaron en dictadura, como el Fondo de Utilidades Tributables, el Global Complementario, y también en otras dimensiones de la economía que no vamos a hablar acá, pero también está, por ejemplo, lo que pasa en el mundo del trabajo, con el plan laboral y otras cosas más. Entonces, con esta democracia capturada es imposible revertir el panorama de la desigualdad que hay en Chile. Hay autores, ahí los puse entre paréntesis y después podemos ahondar, que hablan de que la distribución de ingresos en el fondo en un país se puede lograr por dos vías, ¿no es cierto? Hay dos grandes inductores de una distribución del ingreso. Es la distribución inducida por impuestos, que es la vertiente de Tomás Piketty, Emanuel Sáez y Tony Atkinson, ¿no es cierto?, que hablan de cómo los impuestos sí efectivamente ayudan a reducir las brechas de desigualdad. Y la otra es la distribución inducida por sindicato y negociación colectiva, también presente por Richard Freeman, Tito Boeri y Susan Hayter. Entonces ellos hablan de que finalmente la distribución de ingresos a través de la negociación colectiva de alta cobertura, a través de sindicatos y con huelga de verdad, en el fondo, también se mejora. Y el Gini, o las razones de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre, se hacen más cortas. En nuestro caso tenemos que ambos mecanismos no están funcionando. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la redistribución de ingresos inducida por impuestos. Favorablemente existen bases de datos que nos permiten ver cuál era, por ejemplo, el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente que se mide, por ejemplo, entre 0 y 1, y si uno lo quiere amplificar entre 0 y 100, y que mide qué tan desigual es un país. Cuando 0 es perfecta igualdad y 100 es perfecta desigualdad, ¿ya? Entonces, acá lo que muestra es el coeficiente de Gini neto después de impuestos y el coeficiente de Gini bruto antes de impuestos. Cuando los países que están ahí tenían el mismo nivel de PIB per cápita que tiene Chile, ¿ya? Es decir, al 2009 cerca de $15.000 PPP. Estamos hablando de que ahí uno también hace un viaje en el tiempo y ve qué es lo que pasa en esos países. Y por ejemplo, ahí la situación es evidente, ¿ya? En muchos países la desigualdad se reduce casi a la mitad. En Chile queda igual. Incluso hay algunos autores que dicen que se mueve para el otro lado. Hacemos la siguiente. En la siguiente se muestra a precios corrientes. El otro era en los años, ¿no es cierto?, cuando tenía el mismo PIB que Chile, y esto es qué es lo que pasa ahora. Entonces, ahora en esos países también hay una distribución inducida por impuestos que funciona bastante bien. También reduce en promedio cerca de la mitad, y vemos que en Chile eso no funciona. Ese mecanismo para mejorar la distribución de ingresos está apagado. O sea, hay un motor que está apagado, que no está funcionando, no está cumpliendo ese objetivo. Y eso tiene que ver también con la filosofía del sistema. Tiene toda lógica, porque la filosofía no está hecho para eso. Entonces acá hablamos de un impacto, ¿no es cierto?, en el modelo de desarrollo. Hay un sistema tributario que fue diseñado en función de fomentar actividades que sean muy intensivas en capital. El modelo rentista y extractivista, que se habla, ¿no es cierto?, de explotación de recursos naturales, sin mucho valor agregado, en donde claramente este sistema tributario a ellos los favorece. Y también que fomente el ahorro y la inversión. ¿Qué es lo que pasa con la propuesta del Ejecutivo? Vamos viendo acá, ¿cierto? Aquí tenemos impuestos a las empresas, no necesariamente deben analizarse con impuestos a las personas. Hay que recordar siempre que finalmente en Chile son las personas las que pagan impuestos. Las empresas no pagan impuestos, son las personas. Por todo este flujo que, ¿no es cierto?, estábamos viendo al principio, el global complementario, el Fondo de Utilidades Tributables. Finalmente sirven de crédito, pero las personas son las que pagan los impuestos. Entonces, también hay un suavizamiento y posible esterilización de la medida cuando se habla de que se va a subir la tasa de impuesto a las empresas, pero que por el otro lado, la tabla, ¿no es cierto?, va a reducir el impuesto a las personas que más plata ganan. Entonces podría ser incluso menos de 700 millones de pesos, porque el crédito que se le hace a través del Fondo de Utilidades Tributables puede que por ahí salga todo, finalmente CNT, que es lo que vamos a ver en un ejemplo.
no se toca la filosofía del sistema, sigue tal cual, ahí no hay cambio. Y vamos a ver que la situación con los impuestos a las personas genera un proceso que agrava en el fondo las desigualdades, es regresivo. Acá tenemos también sacado del estudio cómo, por ejemplo, aumentar del 17 al 20% el impuesto de primera categoría genera que el total recaudado, según este simple ejemplo, sea exactamente el mismo. Por ejemplo, teníamos que subimos el impuesto del 17 al 20, entonces la recaudación ahora sube a 13 millones de pesos. Pero estas 13 millones, ¿no es cierto?, quedan ahí en el libro FUT del cual hablaba. Ahora tenemos que ver qué hacen los socios. ¿Retiran las utilidades? Ok, las retiran. Entonces, enfrentan la tasa de impuesto, pero los 13 millones de pesos ahora sirven como crédito. Por lo tanto, aumenta el crédito, ¿no es cierto? Como aumenta el crédito, la recaudación disminuye. Y en este caso, el total recaudado son 12,8 millones, y antes teníamos que también eran 12,8 millones. Es un sencillo ejemplo que pone este estudio, donde se demuestra que finalmente todo lo que entra por una parte sale también por otro, a través del libro FUT, que la propuesta ni siquiera toca el libro FUT. Otro antecedente que es importante tener en cuenta es qué es lo que pasa con la tasa de impuesto a las ganancias de las empresas en otros países del barrio, que se llama, ¿no es cierto?, en países de la región. Porque mucho se habla de que a veces si nosotros subimos el impuesto a la primera categoría, las empresas pueden salir del país porque pueden ver que es más factible invertir afuera. Y ahí también hay que tener ojo porque en realidad la tasa de impuestos de Chile es bastante más baja que lo que indica los países vecinos. Y aún así, aunque se subiera esa tasa de impuestos y se subiera a 40, a 35, todavía estaría activo el dispositivo del Fondo de Utilidades Tributables. Por lo tanto, mientras eso no se mejore, en realidad subir la tasa de impuestos no tiene mucho efecto. De aquí venía un ejemplo con lo que es el impuesto de segunda categoría. Así, ¿no es cierto?, se componen los tramos. El tramo exento, cuál es la tasa propuesta y cuáles son los ingresos promedios por tramo. Si se fijan, de la base de servicio de impuesto interno, el 81% de los contribuyentes está exento de pago de impuestos al trabajo. ¿Por qué? Porque los sueldos en Chile son muy bajos, ¿no es cierto? Porque dice el máximo es 535.000 pesos. De ahí recién empiezan a tributar las personas. Solamente entonces cerca del 20%, el 19% sí tributa. Y vemos de que, por ejemplo, la tasa propuesta baja de 5 a 4,25 en el tramo 2 y así va bajando, ¿no es cierto?, hasta que en el tramo 8 baja de 40 a 36. Y ahora vamos a ver con algunas simulaciones qué es lo que pasa si uno toma distintas bases imponibles, ve cuánto paga de impuesto hoy, cuánto pagaría con la propuesta y cuánto es el ahorro de impuesto anual. Por ejemplo, una persona que gana hoy en día 600.000 pesos, que tributa por 600.000 pesos, con el cambio en la tasa, lo que hace es que se ahorra 5.826 pesos. Eso es su ahorro anual. Versus una persona que, por ejemplo, tributa por 10 millones, ¿no es cierto?, y el ahorro para él es de 3.488.000 pesos. Entonces, si se fijan, el aumento en el ingreso disponible, ahí se nota la regresividad. En el primer tramo aumenta un 0,08% y en el último aumenta casi un 3% el ingreso disponible. Entonces ahí también hay otro efecto que hay que considerar. Este gráfico, ¿no es cierto?, muestra un poco para contextualizar de nuevo cómo el impacto que podría tener dentro del impuesto de segunda categoría la composición de los ingresos en Chile, ¿ya? También basado en el microdato de la encuesta CACEN. Y, ¿no es cierto?, nos muestra que en realidad el 75% de los hogares vive con menos de 800.000 pesos al mes y bastante endeudado. ¿No es cierto? También nos lleva a una discusión de qué en realidad es la clase media. No es la clase media tradicional, estamos hablando de que más bien es simbólica. La clase media en una torta como esta estaría recién ahí entre un pedazo, podría estar en el tramo rojo el 15% y otro pedacito en el tramo verde. Luego viene la clase rica, ¿cierto? Entonces estamos viendo de que en realidad no es una medida que afecta a la clase media, para nada. Y finalmente,
¿Qué es lo que pasa con el tema de los descuentos en gasto de educación? Acá también somos críticos. Si bien se establece un límite de 66 UF como tope imponible familiar y 50% de descuento por hijo con tope de 200.000 pesos de gasto al año, 100.000 pesos de descuento, ¿qué es lo que dice esta medida? Dice que en el fondo, si usted paga la educación, esos gastos se pueden descontar. Entonces así puede pagar menos impuestos. Pero finalmente lo que hay detrás de esto, y eso es muy importante, es un incentivo a fomentar el financiamiento compartido. Porque lo que te está diciendo eso es que si tú pones a tus hijos en un colegio particular subvencionado, donde tú vas a pagar con un colegio particular, en el fondo tú vas a enfrentar un incentivo, vas a enfrentar un descuento en tus gastos, con lo cual vas a pagar menos impuestos. Directamente es un incentivo a fomentar lo que es el financiamiento compartido. O sea, ahí también ojo con eso. El Estado no se está haciendo cargo de la educación pública con esa medida. Entonces, finalmente, esto también va muy en línea con lo que plantea el documento de los fiscalizadores de Servicio de Impuesto Interno. Acá, una discusión verdadera sobre reforma tributaria debería pasar primero por desactivar este fondo de utilidades tributables, que ya acumula cerca del 80% del PIB y que significaría en cerca de 28 años algo así como 7.000 millones de dólares por año, que si se compone sería más, con lo cual efectivamente aumentaría mucho la recaudación. El otro tema que es muy grave y que hay que cambiar es el cambio en el global complementario, es decir, que los impuestos de primera categoría no sirvan como crédito al impuesto final que paga el contribuyente. Luego que eso esté solucionado, ponernos en el barrio, que es lo que pasa con los vecinos con la tasa de impuestos, es decir, subirla en torno al 30%. También es importante modificaciones al IVA para bienes y servicios de primera necesidad o prioritarios para el fomento. Aumentar el tramo exento, porque eso también nos lleva a la discusión de las clases medias que hablábamos delante. Y lo último es el famoso tema de los precios de transferencia, que es otra cosa que no profundicé, pero que hoy en día está muy presente en lo que es las cadenas, ¿no es cierto?, de negocio de los distintos grandes empresas en Chile. Estamos hablando que, por ejemplo, para dejarlo súper aterrizado, Cencosud, Falabella, estos grandes retailers, tienen la casa matriz, que es una empresa, y tienen, por ejemplo, todas las salas de venta que puede haber acá, por ejemplo, son empresas que son filiales, y esas empresas no generan ventas. Si uno va al supermercado y ve la boleta de Santa Isabel, esa empresa es Cencosud Retail. Si uno le pregunta al trabajador quién es su empleador, es Santa Isabel Administradora Centro, para acá en Valparaíso. Esas son empresas distintas. Santa Isabel Administradora Centro es una administradora de personal, no genera ventas. ¿Qué es lo que hace internamente Cencosud? Es jugar con los precios de transferencia, es decir, agarra todos los trabajadores que tiene esta empresa filial y se los vende a la empresa de casa matriz. Pero entre medio hay unos precios que se llaman precios de transferencia, que supuestamente son precios de mercado. Debería haber una transacción a precios de mercado, y en otros países se establecen ciertas bandas, ciertos rangos que no pueden salir de ahí. Y eso hace que también la contabilidad de estas empresas pueda ser fácilmente vulnerada. Y eso pasa en el retail y también pasa mucho, por ejemplo, en las empresas mineras, con los distintos procesos, lo que es la minera del cobre, la lixiviación, el proceso inicial, ¿no es cierto?, del cobre, y las demás etapas son empresas distintas, y que al momento de hacer los precios de transferencia también existen muchas dudas de que esos sean efectivamente los precios de mercado, sino que a veces es menos que el precio de mercado, a veces es más que el precio de mercado, y eso se hace finalmente como una estrategia de planificación tributaria. Eso era la presentación que había traído, que es básicamente la propuesta. Muchas gracias.